Buenos días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. El día de hoy tenemos una entrega más de ilustraciones de bolsillo. Vamos en el libro de los Salmos, en los libros poéticos de la Biblia. El título de este mensaje, de esta predicación, es El Dador Infinito. El Dador Infinito. ¿Quién es el Dador Infinito? Obviamente Dios. Vamos al Salmo 84:11 para ver cuál es el versículo base de esta predicación. Salmo 84:11. Salmo 84:11 dice: Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Bien, recordemos que el título de esta predicación es El Dador Infinito. Hermanos y hermanas, esta palabra contenida en este versículo nos habla acerca de la protección divina. Dios representado como protector, como la luz admirable, como el escudo de nuestra fe, como el defensor divino de quienes, de sus hijos, de su pueblo escogido, de su verdadera iglesia de reino. La gloria eterna y la gracia del Todopoderoso es la que nos lleva siempre en rectitud, la que nos hace bienaventurados para confiar plenamente en aquellas promesas divinas, en esa bondad que no tiene medida, para estar firmes y seguros en aquel que no negará ningún pedido al que hace lo que es correcto delante de él. Por otra parte, el gran Yo Soy no nos dejará ni nos soltará de su mano, a pesar de que las circunstancias muchas veces parezcan que se salen de control. El Señor no nos soltará, siempre estará con nosotros. ¿Por qué? A causa precisamente de eso, de ser sus hijos. Él, en medio de su gran amor y de su justicia, permitirá que sobrevengan sobre nuestras vidas pruebas, sufrimientos, angustias y tribulaciones que se tornarán complicadas en muchos aspectos en esta vida, que atravesarán nuestro corazón en medio de enormes desiertos. Prácticamente el Señor nos presionará hasta el desaliento, hasta el desfallecimiento, hasta obtener el más preciado resultado en un proceso que yo lo llamo proceso de consolidación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Consolidación y fortalecimiento, sustentado en la premisa de que nos pasará por el fuego cuantas veces sea necesario, con el objeto de que Él pueda obtener la más alta calidad de pureza. Vamos al libro de Job para ver el sustento bíblico. Job 5:17 al 27. Job está antes de los Salmos. Job 5:17 al 27 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal.
En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las fieras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. No pensemos ni concibamos de ninguna manera que estamos solos. No imaginemos ni forjemos ninguna emoción que nos lleve a sentir que Él nos ha abandonado en la mitad de estas luchas físicas y luchas espirituales por las que atravesamos. Pues Él nos ha manifestado hasta el cansancio que siempre está con nosotros. Es más, que nosotros estamos siempre delante de Él. Dice, límpiense porque ustedes permanentemente están delante de mí. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es nuestra obligación espiritual, humillarnos delante de su presencia a diario, alabarlo y adorarlo de corazón, en medio de las adversidades, y reconocer su grandeza siempre en nuestro camino. Vamos al Salmo 119, 65, 72. Salmo 119, del 65 al 72. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Fíjate, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El protector divino, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el dador infinito e incomparable de la justicia y el amor a sus hijos. Escuche bien, a los que somos sus hijos, a los que hemos sido convertidos a Él, a los que caminamos conforme a su palabra, a su dirección, a sus ordenanzas, a los hijos que no se apartan de las sendas o de sus sendas de justicia y de sus caminos y sendas de verdad. Ok, iglesia, ahora vamos a estudiar 7 características particulares en este tema. 7 atributos que el mismo Señor posee como el dador incomparable. Recordemos el título de este mensaje es ¿cuál? El dador infinito, el dador incomparable. Entonces vamos a estudiar y analizar esas 7 características que tienen que ver con este tema. 7 atributos que el mismo Señor posee como el dador incomparable, como el protector divino. Vamos a ver que Él es, primero, el Dios de las batallas. Segundo, el Dios de nuestra defensa. El Dios de nuestra fortaleza. Vamos a ver que Él es nuestro escondedero.
Quinto, Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Y como número 7 de esos atributos de Dios, vamos a ver que Él es nuestra victoria. Entonces fíjate que son 7 características que el Señor tiene para su pueblo. O sea, con las cuales se muestra hacia su pueblo, hacia sus hijos. Entonces vamos a ver y a discriminar cada una de estas. Él es el Dios de las batallas. Vamos a Éxodo 23, 27. Éxodo 23, 27. Dice: Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Él es el Dios de batallas, fíjate. El Dios de toda gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, es Jehová de los ejércitos, el Dios de las batallas, el que nos hace invencibles, el que hace que nuestros enemigos se den vuelta y salgan corriendo, el que trae temor, terror y temblor. ¿Sobre quiénes? Sobre las personas que no creen en Él, o sobre los que no han querido creer en Él. Ya este evangelio ha sido difundido en mucha parte del mundo. Ha llegado a la gran mayoría de las naciones del mundo. Muchas personas incluso lo han escuchado hasta por los medios masivos de comunicación como el internet, la radio, la televisión. Bien, vamos ahora a ver que Él es el Dios de nuestra defensa. Ya vimos que Él es el Dios de las batallas, el que nos hace invencibles. Vamos ahora a ver el Dios de nuestra defensa, que Él es el Dios de nuestra defensa. Salmo 5:11. Vamos al Salmo 5:11. Salmos 5:11 dice: Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Él es el Dios de nuestra defensa, el protector divino, el dador incomparable, es nuestra defensa. Todos los que lo amamos recibimos su protección, su alegría, su júbilo. Todos los que lo amamos confiamos en que Él nos defenderá. Él es nuestro gozo, nuestro regocijo, nuestra expresión de complacencia, de satisfacción, el que aprobará a los que somos justos. Con su escudo de bendición, protegerá con su amor a los que son buenos, a los que no se apartan de Él. Bien, este era el Dios de nuestra defensa. El Dios de nuestra defensa. Perdón, ahora vamos a ver que Él es el Dios de nuestra fortaleza. Ya hemos visto que Él es el Dios de las batallas, que es el Dios de nuestra defensa. Vamos a un tercer ítem, un tercer punto donde dice que Él es el Dios de nuestra fortaleza. Vamos a 2 Samuel 22, del 1 al 4. 2 Samuel 22, del 1 al 4. Dice: Cántico de liberación de David. Cántico de liberación de David. El que escribió esto fue David. Ya les voy a decir por qué. Dice primero, versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico.
el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo David al Señor, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nos damos cuenta que Él es el protector divino, es nuestro libertador, el que nos da nuevas fuerzas, la roca en la cual encontramos protección. Él es el fundamento espiritual, nuestra confianza y salvación, el que nos salva con su poder, en quien encontramos protección y un lugar seguro, el que nos libra de nuestros enemigos, de toda violencia, a quien clamamos como digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Ahora, algo que debemos destacar respecto a lo que acabamos de leer de la palabra de Dios en 2 de Samuel 22, 1-4. Este capítulo de 2 de Samuel tiene 51 versículos. Es prácticamente el mismo Salmo 18. Recordemos que ese libro de los Salmos son cánticos o himnos espirituales que utilizaba el pueblo de Dios en momentos de grandes dificultades, en momentos de aflicción o en momentos de alegría, para elevarlos al Dios Todopoderoso. Entonces dijimos que ese Salmo 51 es casi el mismo Salmo 18, pero vemos también en estos primeros 4 versículos que leímos que este mismo escrito fue compuesto por David. Fíjate que fue el rey David y quedó registrado en 2 de Samuel. Este mismo escrito fue compuesto por David como cántico de liberación, como himno de victoria y alabanza por haberle librado de la mano de Saúl y de sus enemigos, porque el Señor lo libró de la muerte, de sus enemigos, de Saúl, que estaba ya encima de David para matarlo, ¿no? Ok, bien, hemos visto que Él es el Dios de las batallas, que Él es el Dios de nuestra defensa, que Él es el Dios de nuestra fortaleza. Y ahora vamos a ver que Él es nuestro escondedero. Vamos al Salmo 17, 7-9. Salmo 17, 7-9. Salmo 17, 7-9. Dice: Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan. De mis enemigos que buscan mi vida. La benignidad de Dios y la mano divina es la que nos hace confiar. Es la salvación a los que se refugian en Él. Es el escondite que encontramos bajo sus alas para librarnos de la muerte, de la opresión, de los enemigos espirituales. Esa providencia protectora y sustentadora es la que resguarda nuestra vida. Bien, ya hemos visto 4 características. Vamos a ver ahora una quinta. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Vamos al libro de Isaías.
Isaías 25, Isaías 25, 4 al 5. Isaías 25, 4, 5. Porque fuiste fortaleza al pobre. Recordemos que estamos estudiando que Él es nuestro refugio. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Esa palabra turbión quiere decir, está hablando como de una tormenta muy fuerte o de una lluvia muy fuerte. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Es decir, porque el ímpetu de los violentos es como una tormenta fuerte contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. El protector divino es refugio. ¿Contra qué? Contra el turbión, contra la tormenta. Él es refugio contra la tormenta. Es nuestra fortaleza. Es el que dispone nuestra protección contra la inclemencia de fuertes lluvias, así como de los fuertes calores atmosféricos. Es el que humilla a los malvados y el que hará caer, debilitar y secar a los malos, a los injustos, a los impíos, a los que no creen en Él o a los que no han querido creer en Él. Bien, vamos a ver otra característica, otra particularidad dentro de estos atributos que Dios tiene. Él es nuestro escudo. Proverbios 30, del 5 al 9, dice, Proverbios 30, 5, 9, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Recordemos que acá está escribiendo, Salomón, que fue el que escribió la mayoría de los proverbios. ¿Sí? Encontramos en el libro de Proverbios 31 capítulos. Salomón es el que escribe este libro, este capítulo de Proverbios. Claro que hay otros que los escribe Lemuel y hay otra persona que escribe estos proverbios, no recuerdo quién. Pero la mayoría de todos estos proverbios los escribió ¿quién? El rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, dando a entender sabiduría, que es diferente a conocimiento. Bueno, eso ya lo hemos visto o lo vimos también en otra predicación aquí. Entonces Salomón dice, 2 cosas te he demandado, está hablando al Señor, a Jehová, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Estamos viendo que Él es nuestro escudo a los que viven o a los que buscamos su protección. Pero como nos muestra el versículo 5, que acabamos de leer, toda la palabra de Dios es limpia. Esto demuestra que es una palabra verdadera. No tenemos por qué añadir ninguna idea nuestra respecto a estas palabras de Dios.
porque de lo contrario se convertirán en una mentira. Vemos al rey Salomón rogando dos cosas al Señor. Una de ellas es que Dios lo ayude a mantenerse alejado de la mentira. ¿Sí? Dice aquí, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Qué está diciéndole Salomón a Dios? Rogándole que por favor lo mantenga alejado de la mentira. Ahora, para que Jehová sea nuestro escudo, ¿sí?, es necesario no blasfemar de su santo nombre, no permitir que las riquezas materiales nos perturben y de esta manera nos entreguen a la muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo estos versos, estos versículos que acabamos de leer. Pero vemos también que el protector divino, Dios, es también nuestro escudo, nuestra luz en el mundo, nuestra máxima gloria y perfección. Es la gracia de Dios la que nos hace andar en rectitud. Miremos el versículo base de esta predicación, es decir, el que utilizamos inicialmente. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Bien, iglesia, ahora vamos a la última característica de estas atribuciones de Dios de las cuales estamos hablando hoy. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Vamos a Primera de Samuel, al libro de Primera de Samuel. Bueno, inicialmente estos libros de Primera de Samuel, Samuel, Reyes y Crónicas eran un solo libro. Ya después fue que los dividieron en dos partes. Primera de Samuel 17, 45, 47. Primera de Samuel 17, 45, 47. Dice, entonces dijo David al filisteo. Esta es la historia de David y Goliat. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Él es el Dios de nuestra victoria. Te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que hay Dios en Israel. Perdón, disculpen. Vuelvo a leer desde el 46. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Bien, debemos ser intrépidos, valientes, osados, como David, que se enfrentó a un gigante, y en el nombre de Jehová de los ejércitos lo venció. Los gigantes en nuestra vida representan o son los problemas, dificultades, inconvenientes y complicaciones que podamos encontrar. Para algunos gigantes, para algunos cristianos, los gigantes serán más grandes que para otros. Y como todos sabemos en esta iglesia, eso depende del llamado para servir a Dios.
el llamado para concretar solicitudes de parte del Altísimo. Ese llamado que Dios mismo nos ha asignado. Iglesia, pero tenemos la victoria asegurada en el Señor Jesucristo. Debemos tener confianza en las armas espirituales que Él nos ha suministrado. Debemos tener conocimiento de con quién nos estamos enfrentando, es decir, Satanás, pero también la seguridad de que es más grande el Señor que está en nosotros que el enemigo que tiene a este mundo trastornado, en perturbación y en desconcierto. Hemos visto 7 atribuciones de Dios como el dador infinito, como el dador incomparable, como el protector divino de su pueblo, de su iglesia de reino, de su manada pequeña, El Señor habla de una manada pequeña, es decir, que son muy pocos los que van a tener verdaderamente acceso a esa salvación tan grande, es decir, a ser resucitados en esa primera resurrección, bueno, como lo hemos visto. De esa iglesia de reino, de esa manada pequeña, hemos verificado a lo largo en el transcurso de esta predicación, hemos verificado bíblicamente las grandezas, los atributos, entre otros muchísimos que tiene, de nuestro gran Rey de Reyes y de los procedimientos por los cuales Él mismo se hace llamar. Ya lo vimos, el Dios de las batallas, el Dios de nuestra defensa, el Dios de nuestra fortaleza. Nos dimos cuenta que Él es nuestro refugio, nuestro escondedero, que Él es nuestro escudo y Él es nuestra victoria. Fíjate, 7, número de perfección. Estas que acabamos de mencionar y que acabamos de estudiar son armas también espirituales dadas por Dios para nuestra lucha espiritual. Para nuestra lucha espiritual y física, lucha espiritual y física, frente a las regiones de maldad que el enemigo tiene en contra de las almas. Como hijos de Dios, debemos combatir con estas y otras armas que hemos estudiado en otros mensajes dados a esta iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios está con sus hijos, con su iglesia y los defiende. Es absolutamente necesario que no nos alejemos de Él, que nuestra atención esté a diario puesta en los requerimientos divinos que nos hacen parte de su pueblo. Somos, y el mismo Señor Jesucristo lo ha dicho en esta iglesia, somos la generación escogida por Él para ese gran avivamiento final, ese gran avivamiento mundial. La iglesia, cuando decimos iglesia, no estamos hablando solamente de esta, sino de la iglesia en el mundo que el Señor está escogiendo. La iglesia, o sea, no solamente esta, que Él está levantando. La iglesia que Él está levantando es la que tiene la capacidad, el potencial, la suficiencia y disposición para combatir en estas violentas luchas que cada vez se van haciendo más intensas en el mundo espiritual y en el mundo físico. Así que preparémonos como buenos soldados de Jesucristo para la guerra. Seamos vasijas para honra de su gran nombre. Incursionemos en el estudio y meditación de su santa palabra. Vayamos todos los días ante el trono de su gracia en arrepentimiento.
utilicemos las armas de nuestra milicia, las que acabamos de ver y las que ya hemos mencionado y hemos estudiado en otras publicaciones que se han hecho a través de este canal de la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Entonces utilicemos estas armas, porque son las armas de nuestra milicia, es decir, son las armas espirituales que Él nos ha dado. Y desarrollemos el peso espiritual requerido para ser partícipes y tenidos en cuenta, para ser quienes, los reyes y sacerdotes que estarán gobernando y administrando las cosas espirituales de Dios en ese reinado de 1000 años. Fíjate que cuando hablamos de manada pequeña, o el Señor habla de manada pequeña, o sea, también se está refiriendo a eso, a los reyes y sacerdotes que gobernarán con Él 1000 años. Bueno, todo esto también lo hemos visto en otras predicaciones anteriores que se han publicado en esta iglesia y las pueden encontrar también en este canal. Lo del reinado de 1000 años, que es el reinado milenial, 1000 años que va a gobernar el Señor Jesucristo en esta tierra, y esos reyes y esos sacerdotes vienen a ser los que el Señor también va a levantar de los muertos y va a transformar de los que estemos vivos. En fin, todo esto también se ha publicado. Dios perdona el pecado de los que son sus hijos. Dios perdona el pecado de sus hijos. Por su gran misericordia, Él trae perdón a los que son sus hijos. Trae salud renovada sobre sus hijos o su pueblo. Trae redención y liberación sobre sus hijos. Trae sustento y alimento espiritual a sus hijos. Y sus herederos, es decir, sus hijos, son beneficiarios siempre de lo mejor. Colma la vida de estos hijos, de ellos, de los que creen en Él, de los que no se apartan. Colma la vida de ellos de cosas buenas. Vamos al Salmo 103, del 3 al 5. Salmo 103, del 3 al 5. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Iglesia, ya para terminar, dice la palabra en Proverbios 24:16. Vamos a Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Dice: porque 7 veces cae el justo, 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal, Iglesia, es imperativo, es casi una obligación que entendamos esto. Este verso hace diferencia entre quiénes, entre los justos y los impíos. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque es justo. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Caerán en el mal qué? Porque son impíos. Este verso hace diferencia entre el justo y el impío. Nos habla de qué? De los santos que vuelven a levantarse. Pero también nos habla acerca de qué? De la caída de los malos. El gran yo soy, el Dios todopoderoso y eterno, el Dios de toda potencia y majestad, tiene en cuenta la justicia de ese justo y lo vuelve a levantar. Acá dice 7 veces, pero en otras partes de la Biblia son 70 veces 7.
El gran yo soy tiene en cuenta la justicia de ese justo y lo vuelve a levantar. Pero el impío que no cree o no ha querido creer y no se ha querido comprometer con Dios, ese impío siempre caerá en el mal y nunca volverá a levantarse. Primero tiene que cambiar su condición para empezar a caminar con Dios. Esa característica es la de los impíos. Los que no creen en Dios, los que no profesan, los que no siguen sus mandamientos. Bien, iglesia, esta era la predicación de hoy. Espero la escuchemos y la pongamos en práctica todos. Dios los bendiga. Amén.